Muy buenos días, bienvenidos. Les habla Carlos Mario Bernal, soy el director de la iniciativa de desarrollo empresarial denominada Hábitat Sostenible. Es una iniciativa tipo clúster liderada por la Cámara de Comercio, por la Alcaldía de Medellín y por los empresarios. En nombre de la Cámara de Comercio para Antioquia, agradecemos su interés y su buena acogida a la invitación que les hemos hecho para conectarse a esta tertulia sobre industria verde y los retos y las oportunidades en la economía circular. El propósito nuestro es acompañar a los empresarios en el esfuerzo de afrontar de la mejor forma posible esta crisis que están viviendo y tenemos el lema de juntos vamos a salir adelante. Los invitamos a consultar toda la propuesta de programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com. Durante la conferencia se tendrá habilitada en su margen derecho un icono para formular preguntas. Vamos a hacer primero la presentación del doctor Carlos Fernando Cadaví y vamos a entrar a responder las preguntas que hayan con relación a su presentación, porque él desafortunadamente tiene otro compromiso a las 11 de la mañana, entonces se deberá retirar. Les pedimos que le den me gusta a las preguntas que ustedes vean ahí, que sean similares a las que ustedes ven o que ustedes están de acuerdo, para poderlas agrupar y tener mejor respuesta al mayor número posible de inquietudes. Quiero recordarles que esta conferencia será grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com. La agenda de este evento va a ser la siguiente. Vamos a comenzar con la intervención del ingeniero químico Carlos Fernando Cadaví. Él tiene posgrados en gestión ambiental, ha sido catedrático de varias universidades, trabajó durante muchos años en el Centro Nacional de Producción Más Limpia y actualmente está liderando su empresa que se llama Medellín Urban Lab y que es su emprendimiento en conceptos de economía circular. Seguidamente vamos a tener la intervención de Diana Cardona, gerente de Control Group, experta en manejo y recuperación de residuos orgánicos, quien presentará el proyecto Ruta Gastronómica Sostenible para Antioquia. Luego de su intervención estará la ingeniera Eslendi Díaz, experta en economía circular, miembro de nuestro consejo asesor, y continuará con su intervención el ala inorgánica de la economía circular. Por último, tendremos el espacio de interacción con todos ustedes a través de las preguntas que nos las estará coordinando y nos va a apoyar en esta labor Laura González, que es la profesional que nos acompaña en la gestión de la iniciativa Hábitat Sostenible. Entonces le damos la palabra a Carlos Fernando Cadaví, que nos va a hablar acerca de los procesos con emisiones netas cero de gases de efecto invernadero y las oportunidades que en este tema hay. Doctor Carlos Fernando, bienvenido, adelante, y nuestros agradecimientos por acompañarnos en esta charla el día de hoy. Adelante, doctor. Buenos días, un saludo para todos, muy loable todo este esfuerzo que hace la Cámara de Comercio por llevarle a los empresarios todas estas temáticas tan importantes en épocas un poco complicadas. Vamos a montar la presentación. Bueno, muchas gracias. La idea en esta presentación es vincular el tema de la economía circular, que es el que nos motiva en esta tertulia, con otros dos temas que son muy vigentes en este momento, que cobran una gran actualidad, inclusive en el marco de la crisis a la cual nos atañe. Uno es el tema de las nuevas orientaciones que tiene el tema climático en relación con lo que hoy se denomina emisiones netas cero de gases de efecto invernadero. Y el otro tema, que es otro tema bastante importante, sobre el cual se ha hecho mucho énfasis en los últimos 2 años y que también ahora a raíz del tema de salud
se vuelve a llamar la atención, y es el tema de la alimentación. Entonces, cómo la economía circular se vincula con estos dos aspectos, ese es básicamente el propósito de la conferencia que voy a presentarles a ustedes. Hay algunos referentes de los cuales yo saqué algunas ideas que aquí los menciono para que en el caso de que ustedes quieran consultarlo, lo puedan mirar. Todas son publicaciones de internet que son de acceso libre y que hablan mucho más allá de lo que yo les voy a contar acá. Y son documentos pues bastante interesantes al cual invito a que ustedes miren. Hablemos inicialmente de qué es este tema de emisiones netas de cero. El año anterior, en septiembre del año 2019, se realizó la cumbre climática convocada por Naciones Unidas, una cumbre que, por una parte, hacía una revisión de los avances de la Conferencia de París, de la COP de París, pero por otro lado estaba preparando toda la agenda para lo que sería la COP de Santiago de Chile, que en última instancia no se realizó en Santiago de Chile, sino que se realizó en Madrid, en España. Allí básicamente entonces se miró un poco si veníamos cumpliendo las metas en cuanto a reducción y mitigación y los compromisos de adaptación, y se encontró de que era necesario reforzar un poco la estrategia y hacerla más intensa, porque si continuábamos con las tendencias que se evidenciaban, no se iban a alcanzar las metas de estabilización del tema climático en el panorama previsto hacia el año 2030. Entonces esta gráfica nos habla claramente de lo que es el nuevo enfoque que fue planteado en esta cumbre climática de septiembre del 2019 y que posteriormente fue ratificada en la COP de Madrid, y que se esperaba ahondar mucho más en la COP de Glasgow, que se iba a realizar a principios de este año, pero que está por el momento pues postergada. Ahí pueden ver ustedes una línea roja que es básicamente cómo progresarían las emisiones bajo las condiciones que traemos hasta el momento, lo que es el escenario business as usual, en el evento de que al 2030 si siguiéramos sin hacer nada, cómo sería todo el progreso de las emisiones. Con una línea azul podemos ver una serie de esfuerzos que van mucho más allá de esa condición de las tecnologías actuales o de los métodos actuales, y es cómo combinamos todo el tema de la mitigación con también las tecnologías de remoción de carbono desde la atmósfera. Entonces, básicamente el esfuerzo neto cero es básicamente esa combinación de dos estrategias. Por un lado, enfatizar las estrategias de mitigación, las técnicas de mitigación, con estrategias de remoción de carbono desde la atmósfera, de fijación, bien sea desde el punto de vista geológico o desde el punto de vista vegetal. Este es básicamente como la idea, los dos escenarios que se tienen previsto para conseguir estas dos emisiones cero netas. Por un lado, hay un escenario que está enmarcado en limitar la temperatura a la temperatura hacia el año 2050. Y por otro lado, un escenario de limitar el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados en el evento de que el anterior escenario revisado en el año 2050 o antes de él se vea que no se va a cumplir. Entonces están los estimativos de cuándo se alcanzarían reducciones en términos de CO2 netas a cero, o en términos de gases de efecto invernadero involucrando las otras sustancias que generan calentamiento global. Entonces, en el evento de que el escenario de 1.5 grados centígrados se perciba hacia los años 2040 de que no se están cumpliendo, ¿qué habría que hacer entonces para estabilizar la temperatura a 2 grados centígrados antes del año 2100? Estos son los escenarios que plantea el panel científico de cambio climático. Desde el punto de vista de las acciones que se recomiendan y que se enfatizan hoy en día para todo el tema de alcanzar esas emisiones cero netas, se han listado como 10 soluciones claves, 10 aspectos claves para reducir esas emisiones. El primero es eliminar básicamente las plantas de carbón, invertir en energía limpia y en eficiencia energética, un tema bastante importante que es todo el tema de edificaciones, todo lo que es la reconversión de edificaciones, el tema de eliminar fuente de CO2 en las plantas de cemento, de plásticos y de acero, todo lo que es la reconversión de la movilidad a movilidad eléctrica, incrementar el transporte público, el tema de la aviación, la decarbonización del sector de la aviación,
todo lo que es el tema de la restauración, de la reforestación, de la recuperación de los suelos degradados, el tema de la alimentación, reducir las pérdidas de alimentos y todos los desperdicios de alimentos, y por último, plantear unas dietas más orientadas a una alimentación de tipo vegetal y menos desde el punto de vista cárnico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con temas de economía circular? Aquí ya todas esas consideraciones que veíamos anteriormente en términos de emisiones las conectamos con el tema de la economía circular. Este es a partir de un estudio preparado por la Fundación Ellen MacArthur, donde ellos prácticamente plantean la responsabilidad de la economía circular en eso que observamos ahí, el 45% de los productos. Las emisiones totales de carbono en un 55% provienen digamos, del tema energético, pero otro 45% está como emisiones embebidas en el consumo de la energía de los productos. Entonces ahí es donde la economía circular juega un papel muy importante, porque es la economía circular con sus diferentes estrategias las que nos van a permitir manejar ese 45%. Si nos quedáramos sin estrategias de economía circular en el tema climático, solamente a lo máximo podríamos reducir un 55% de las emisiones. Entonces, ya conectando la visión que tenemos de la economía circular con sus dos alas, el área técnica y el área orgánica o el área biológica, y de acuerdo a las estrategias de la economía circular, tenemos que, en primera instancia, de acuerdo a los postulados de la economía circular, hay que diseñar los productos con el fin de que se eliminen los desperdicios y la contaminación que producen gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena del producto. Lo otro es mantener los productos y los materiales en usos para retener toda la energía embebida que está presente en ellos, y que si los descartáramos tendríamos que extraer más productos generando más gases de efecto invernadero. Y la tercera estrategia es regenerar los sistemas naturales para capturar carbón, eso que veíamos ahora en el concepto cero neto, poder capturar el carbón y fijarlo a la naturaleza. La economía circular nos habla básicamente de tres estrategias: la estrategia del diseño, la estrategia de la circularidad y por último la estrategia de la regeneración de los sistemas naturales. Entonces esto lo conectamos con el tema climático, todo lo que tengamos que hacer desde el punto de vista del diseño para reducir emisiones, para que no hayan residuos, para que no haya contaminación que nos producen emisiones, igualmente mantener los productos en la circularidad para que esa energía embebida que tienen los productos no tenga que volverse a regenerar a partir de los procesos extractivos, y por último la regeneración de los sistemas naturales para secuestrar carbón. Ahora nos vamos al tema alimentario y vamos a encontrar de que el tema es un responsable muy importante de todas esas emisiones de gases de efecto invernadero, y por tanto es uno de los sectores llamados a tener preponderancia en todos los esfuerzos que hagamos para reducciones de emisiones netas cero. Hablamos mucho en términos de economía circular de sectores como la construcción, de los sectores de los plásticos, de los sectores de los textiles. De hecho, en Colombia hemos priorizado esos sectores desde el punto de vista de la Estrategia Nacional de Economía Circular, igualmente desde el punto de vista de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono. Son sectores que han sido puestos en primera instancia dentro de la política nacional en relación con este tema de la economía circular. Pero si revisamos un poco el tema de alimentos es un tema tras del cual en toda la cadena encontramos emisiones asociadas. Y por consiguiente la economía circular puede aportar mucho para reducir esas emisiones. Ahí podemos ver hacia el lado derecho de ustedes en la pantalla las contribuciones que tiene, por ejemplo, desde el punto de vista de emisiones, lo que llamamos el sistema alimentario, que es lo que llamamos o resumimos el tema del transporte, de los sistemas de refrigeración, de los sistemas de frío, el sistema de procesamiento, de distribución. Aproximadamente un 30% de las emisiones de ese sector están concentradas en esa actividad. Igualmente todo lo que conlleva la utilización del suelo en términos de emisiones, y obviamente todo lo que significa la
la parte misma de la producción de los alimentos. Entonces los alimentos son responsables de una gran dosis de emisiones directas y de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Y en la medida de que podamos vincularle a ese sector estrategias de economía circular, estamos contribuyendo a esa meta de emisiones cero netas. Aquí tenemos las proyecciones, por ejemplo, que plantea la Fundación Ellen MacArthur de la contribución del sistema alimentario, del tema alimentario en términos de las posibilidades que tiene para el sistema alimentario para aportar a esas emisiones cero netas. Por ejemplo, en términos de eliminación del desperdicio, cuánto podemos contribuir desde el punto de vista del compostaje y cuánto podemos contribuir desde el punto de vista de una agricultura regenerativa que me permita fijar carbono. Entonces, hay una contribución bastante importante de la economía circular, de las tres estrategias de la economía circular que son esas, la eliminación de los desperdicios, el compostaje y la regeneración de la agricultura para la reducción de las emisiones. En la izquierda de la pantalla de ustedes tienen al año actual las emisiones en billones de toneladas de CO2 equivalentes que aporta el sistema alimentario a nivel mundial. Y si las cosas siguieran más o menos con las mismas tecnologías y las mismas tendencias, la proyección del escenario base tendríamos 11.4 billones de toneladas. De esas 11.4 billones de toneladas, el sistema combinado con estrategias de economía circular podría llegar a tener unas reducciones del 49% de las emisiones. O sea, una contribución bastante importante. El tema alimentario no es solamente un tema obviamente, de tecnologías, un tema también de sistemas, sino que es un tema que involucra culturas, que involucra educación. Aquí la economía circular tiene que vincularse y todas las estrategias asociadas con temas culturales, con temas educativos y principalmente, como lo ven en la parte superior, con un asunto que se denomina las dietas saludables. Entonces, los esfuerzos de economía circular en el sistema alimentario pasan también por una serie de hechos culturales que hay que poner en marcha para que efectivamente todas estas soluciones puedan avanzar. Perdón, me devuelvo. Ahora hablemos un poquitico de tecnologías específicas. Obviamente son muchos más de las que yo voy a presentar acá, pero quiero llamar la atención de algunas tecnologías y de algunos sistemas tecnológicos que pueden ayudarnos ya en la práctica concreta en el sistema alimentario a todo este tema de la circularidad. Un tema bien importante es el tema del agua. Necesitamos el agua básicamente en el tema de la agricultura, de la producción de los alimentos, y ya contamos con muchas situaciones en las cuales el agua no está tan disponible, escasea en ciertas zonas de producción de alimentos. Entonces, ya comenzamos a observar que los sistemas alimentarios recurren a tecnologías de reuso del agua, de la reutilización del agua, o las técnicas de microriego o de agricultura de precisión para poder entonces manejar las dosis adecuadas de agua que necesitan los cultivos. Igualmente, esto alimentado con sistemas de energía solar, la combinación de sistemas de reuso, de sistemas más inteligentes de manejo del agua, con sistemas de energía limpia. Estas son soluciones que acompañan hoy mucho todo este tema de vincular la economía circular al tema alimentario. También estamos observando recientemente algo que inclusive creo que va a promoverse mucho en los años próximos, y es el tema de esa agricultura combinada con una tecnología que piensa en cómo hacer mejor el cultivo, cómo hacer mejor la fertilización, cómo manejar el ambiente del cultivo, y también pensando esto en términos arquitectónicos. Es lo que normalmente se conoce como la agritectura. La agritectura es la combinación de una agricultura mezclada con tecnología y mezclada con arquitectura. Ya, por ejemplo, observamos en países como Alemania, inclusive edificaciones que
se están reconvirtiendo, edificaciones viejas, instalaciones industriales que están siendo abandonadas y que están siendo tomadas por el sector alimentario para poder instalar allí la producción de alimentos. ¿Cuál es la idea con esto? La idea con esto es producir alimentos de la manera más cercana posible al consumo, porque en todo el tema alimentario, en toda la línea alimentaria, hay también un tema asociado con las distancias. En la medida que tengamos unas distancias pequeñas, reducimos emisiones de gases de efecto invernadero. Otro tema importante en este tema, en esta combinación de la economía circular con las emisiones de gases de efecto invernadero y con el tema también alimentario, es todo lo que tiene que ver con manejar sistemas integrados. Por ejemplo, manejar los cultivos, manejarlos inteligentemente, por ejemplo, en invernaderos, con todo el tema del aprovechamiento de la biomasa residual que se generan en esos cultivos, en el procesamiento de los cultivos, para la producción de biogás y la utilización de ese biogás desde el punto de vista energético, bien sea eléctrico, térmico o aún como gas combustible. Y también la utilización que podemos hacer del biolodo, bien sea para procesos de compostaje, la utilización del medio líquido que se genera de esos procesos de biodigestión para la producción de hidropónica o también para la piscicultura. Entonces aquí ese concepto de biosistema integrado también nos acerca mucho a la circularidad y a la posibilidad de reducir emisiones y a producir alimentos de una manera muy inteligente. También hemos venido escuchando mucho acerca de los residuos de alimentos y la posibilidad de transformar esos residuos de alimentos en biocombustibles, bien sea biocombustibles sólidos, como lo vemos aquí en la figura, pellets generados a partir de residuos, como en este caso, por ejemplo, del pozo del café, pero igualmente de otros residuos alimentarios, residuos que son energéticamente muy valiosos y que pueden ser empleados para calefacción o pueden ser aplicados inclusive para producción desde el punto de vista industrial. En aplicaciones y en cuestiones más complejas que se están dando pasos ya bastante interesantes, por ejemplo, la conversión de los residuos, de todos estos residuos alimentarios en derivados químicos. Esta planta es una planta que ustedes ven ahí, es una planta piloto que fue construida en Canadá para hacer la transformación de todos los residuos orgánicos principalmente en metanol y en biocombustibles. Ya se están haciendo réplicas de estas plantas, ya hay una primera que se está construyendo en Rotterdam ya a escala comercial, donde se espera producir metanol a partir de todos estos residuos orgánicos generados por los alimentos, por toda la región cercana a Rotterdam, pero igualmente en Barcelona se está proyectando una planta como esta, inclusive ya pensando en involucrar no solamente los residuos solamente alimentarios, sino también los residuos de carácter municipal. Otro tema que es muy importante es en la medida de que podamos hacer ejercicios de simbiosis y de conexión entre las empresas, y ahí es donde aparece un modelo que hoy en día vuelve a cobrar vigencia porque no es un modelo nuevo, que es el modelo del desarrollo ecoindustrial, donde básicamente pensamos de que las empresas, perdón, las empresas de otras empresas y entre ellos los residuos de carácter orgánico. Ahí tenemos, por ejemplo, el concepto de los parques ecoindustriales, que hoy en día vuelven a cobrar vigencia, como le estoy indicando, para tratar de aglutinar en un sitio determinado estas operaciones y que estas operaciones sean mucho más eficientes. Sobre los parques ecoindustriales, que como les digo no es un tema nuevo, ya se ha venido hablando, particularmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ha hecho mucha pedagogía en relación con los parques industriales, algo que tendremos que mirar porque será una manera importante en nuestro medio para poder, digamos, catalizar todas estas experiencias en los cuales busquemos integrar todos estos conceptos que estamos hablando. Los parques industriales en el mundo tienen un desarrollo muy importante, esta gráfica nos lo está mostrando, tanto en países de la Organización de los Países Desarrollados, la OECD, o los países que no son de la OECD. Hoy en día hablamos casi de 250 parques industriales construidos en el mundo, principalmente en el sudeste asiático. Los parques industriales tienen una gran ventaja y es que interactúan con las ciudades y con los entornos urbanos, en algo que llamamos la simbiosis urbana, además de tener una
simbiosis entre las empresas, también pueden plantear unas relaciones benéficas para las ciudades en términos de lo que llamamos la simbiosis urbana, entre ellos, por ejemplo, toda la gestión de los residuos y las operaciones de reciclaje. Aquí podemos tener, ya para terminar, toda la lista de todos los efectos que podemos conseguir a partir de emplazamientos en parques industriales en los cuales combinemos conceptos de la economía circular, y podemos encontrar ahí lo que estábamos pretendiendo al inicio de esta conferencia, que era cómo contribuimos desde estas aproximaciones tecnológicas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el mensaje final es que la economía circular es una estrategia muy importante para lograr ese objetivo cero neto, que está previsto hacia el año 2050 para estabilizar la temperatura del planeta en 1.5 grados centígrados. Y particularmente en el tema alimentario, que digamos es un sector que mueve muchos materiales, mueve muchos elementos, además del elemento mismo, y en el cual pues el tema circular se vuelve importante. Muchísimas gracias y miremos el previo. Laura, ¿tienes el micrófono apagado? Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Laura González y trabajo, como les contaba Carlos, en la iniciativa Clúster Hábitat Sostenible. En este momento vamos a hacerle a nuestro conferencista Carlos Cadavid algunas preguntas que recibimos el día de hoy. Un momento, por favor. Ok, una de las preguntas es, ¿cree usted que la aplicación actual de la legislación en Colombia aporta adecuadamente a la reducción de gases de efecto invernadero? Todavía nos faltan elementos por corregir. Yo creo que eso es parte del propósito de todas estas estrategias colaborativas que está promoviendo la Cámara. Es decir, el tema normativo en Colombia no permite avanzar 100% en estas iniciativas. Tenemos unos buenos avances, pero tenemos mucho por hacer. Y parte, entiendo yo, y Carlos Mario lo podrá explicar más claramente, parte de todas estas estrategias y todos estos trabajos colaborativos es que distingamos qué elementos de nuestra normatividad tienen que ponerse en marcha para que estas cuestiones sean un poco reales y en corto plazo. Bueno, perfecto, gracias. También queríamos preguntarte, bueno, gracias. También queríamos preguntarte, transmitirte otra pregunta. ¿Qué retos se establecen para las industrias? Pues el sector industrial es el gran protagonista del tema, porque es allí donde generamos los productos y donde, digamos, tenemos una contribución importante en términos de emisiones directas, pero también una contribución importante en términos de emisiones directas. El modo como pensemos el producto, como diseñemos el producto, como lo explicaba en la conferencia, incide mucho en la energía embebida que contiene el producto. Y esa energía embebida no es otra cosa que emisiones de CO2 que se causaron a través de ese diseño del producto. Entonces, el tema no es solamente reducir las emisiones directas, las emisiones que vemos a través de las chimeneas, por ejemplo, que queman carbono, que queman combustible fósil, sino también el diseño, las áreas de diseño de la empresa que tienen que trabajar en reconceptualizar los productos para que los productos, por ejemplo, tengan menos materiales, sean productos más ligeros, más livianos, pero que también consuman menos energía durante su producción. Entonces la responsabilidad es bastante amplia para el sector productivo. Pero también es una responsabilidad muy importante para el consumidor. Nosotros los consumidores a veces fijamos criterios de compra de los productos y obligamos a las empresas a producir los productos bajo unos criterios nuestros como consumidores. También tenemos responsabilidad en el asunto. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Carlos. La última pregunta, sabemos que te tienes que retirar, es ¿qué avances se han realizado en Colombia en los modelos usados en los
sistemas circulares alimentarios? Digamos que se han hecho algunas experiencias, digamos, localizadas muy al interior de algunas empresas, pero digamos el tema alimentario todavía no pasa, digamos, por una estrategia de carácter sectorial. Y yo creo que Diana, ahora en su conferencia, ella va a entrar un poco a plantear eso con una visión de simbiosis entre empresas y de simbiosis con el concepto urbano. Uno reconoce experiencias circulares en las empresas, por ejemplo, en el manejo de los desperdicios. Algunas empresas tienen el manejo de los desperdicios, producen su compost, algunas generan biogás, pero digamos que son experiencias todavía al interior de las empresas, son avances importantes, pero yo creo que hay que ir mucho más allá, hay que ir a pensar como sector y es más, a pensar cómo nos vinculamos con otros sectores. Bueno, muchísimas gracias Carlos, Fernando, por acompañarnos hoy. Ahora damos paso a Diana Cardona con su ponencia sobre la ruta gastronómica sostenible para Antioquia. Muchas gracias, Diana. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, por la asistencia a quienes están. Creo que esta conferencia en uno de los sectores que está en este momento más afectado es todo un reto, pero veníamos trabajando en este proyecto desde el año 2017. Por lo tanto, queremos compartir entonces un poco de las experiencias, o sea, que tenemos a la fecha. Entonces vamos a iniciar con contarles esa ruta de gastronomía sostenible enfocada en el reto de la prevención y reducción de desperdicios de alimentos como una herramienta de producción y de consumo sostenible. Vamos entonces a contarles un poco de lo que son los objetivos, el contexto, porque si bien, como les decía, el proyecto viene desde el año 2017, cuando Naciones Unidas y el Ministerio de Medio Ambiente iniciaron a realizar la guía de buenas prácticas de gastronomía sostenible, pues se quedó en una guía, se quedó en un documento, y la idea es que realmente pues sí haya una aplicación de esas buenas prácticas. Ahora lo miraremos entonces en este contexto actual, vamos a hablar un poco de la metodología y los beneficios que esto tendría. El objetivo entonces principal de crear esa ruta de gastronomía sostenible es generar una visión de sostenibilidad gastronómica en todos los aspectos ambientales, sociales y económicos, y de manera específica, pues implementar buenas prácticas en los establecimientos que ayuden a prevenir el desperdicio y a promover el aprovechamiento de residuos principalmente orgánicos, que son los que se generan en los restaurantes. El contexto entonces para el tema de restaurantes sería cómo pueden sobrevivir los restaurantes con esta pandemia del coronavirus, que ya sabemos que es uno de los sectores más afectados. Pues lo principal sería tener en cuenta de que hoy hay una alta sensibilidad social a un consumo responsable y sostenible. Entonces, el reto es cuál es la adaptabilidad de nuestra operación a los nuevos requerimientos de los clientes. ¿Por qué? Porque hoy un cliente no solamente está pensando en que voy a ir a este restaurante porque es el plato más rico, más económico, sino que voy a pensar, voy a ir a este restaurante, es más, si tiene unas normas de bioseguridad, voy a ir a este restaurante si realmente los empleados, o sea, se les está haciendo una justicia en su tipo de contratación, voy a ir a este restaurante dependiendo de dónde se compran los alimentos, a quiénes se les compran y qué hacen con los desperdicios. Entonces, de pronto hoy el reto también viene en una adaptabilidad que no solo es por la pandemia, porque les digo que eso viene de antes, sino que hoy nos enfrentamos a uno adicional, que es el tema de bioseguridad. Pero lo que tenemos que pensar es cuáles son esos nuevos requerimientos de los clientes y verlo entonces como una oportunidad, y en eso los objetivos de desarrollo sostenible
nos marcan varios conceptos para tener en cuenta. Pues uno es esa producción y consumo responsable. Dos es que claramente tenemos que hacer alianzas para poder lograr esos objetivos. La pandemia nos muestra que solos, pero juntos. Y ahora vamos a mirar varios mensajes sobre eso. O sea, necesitamos unirnos como una estrategia sectorial. Carlos lo decía ahora, yo estoy hablando específicamente de gastronomía, que se refiere más a los restaurantes, pero la estrategia tiene que involucrar obviamente a la industria y a toda la cadena. Entonces, repensar ese negocio, qué innovación se va a tener desde el producto como tal o el menú en específico, si lo hablamos para los restaurantes, y la sostenibilidad. Sobre el diagrama de economía circular, en el tema específico del ala orgánica, pues nos centramos en que la generación de esos residuos, que principalmente son residuos orgánicos, pues la idea es que se generen con nuevos materiales biológicos que nos lleven a una regeneración de los suelos. Pueden haber muchas estrategias con los orgánicos, pero también es pensar, y por eso lo hablamos desde el tema de compostaje, porque es la más simple, la más económica, y que nos lleva a cumplir con un tema de suelos degradados, que es uno de los problemas que tenemos en Colombia. Ahora bien, un marco normativo, pues por fortuna tenemos un marco normativo que todos los días están saliendo cosas nuevas, pero lo que necesitamos es realmente empezar a que todas esas estrategias no estén, como diríamos, una aspersión de estas, sino que confluyamos a que si realmente la llevemos entonces, como lo llamamos en este caso, para los restaurantes, en una ruta de gastronomía que se pueda extrapolar a todos los otros departamentos y que se pueda replicar. La justificación principal del proyecto, o sea, y de poder hacer esto, es el tema de los PDA, que son las pérdidas y desperdicios de alimentos. El Departamento Nacional de Planeación en el 2016 hizo un informe, o sea, bastante importante, en el cual muestra que en Colombia se pierden 9.76 millones de toneladas de alimentos, teniendo en cuenta que 6.22 millones son lo que llamamos pérdidas, es decir, lo que se da en la post cosecha y en la distribución, y 3.54, entonces ya es lo que llega desde el mayorista hasta el consumo final. El proyecto de gastronomía se centra en estos consumidores finales, donde hay unos desperdicios bastante importantes. Entonces, la metodología para que se pueda implementar es llegar a estos restaurantes que tengan el compromiso en entrar en esa ruta de gastronomía, hacer un diagnóstico de lo que tienen y luego de ese diagnóstico poderlo evaluar desde un modelo de ciclo de vida, identificando los principales aspectos económicos, ambientales y sociales y cómo es la compra de los alimentos hasta el consumo. Luego, aplicar la metodología, que es la que está en la Guía de Buenas Prácticas de Producción y Consumo Sostenible, realizado por Naciones Unidas y por el Ministerio de Medio Ambiente, enfocándonos principalmente en la sostenibilidad del restaurante, la gestión de sus residuos y desperdicios. El tercer paso es una asistencia técnica, es una asistencia no solamente pues desde la parte de ingeniería, sino desde la parte de gastronomía, es decir, incidir en que esos menús que se aplican sean menús que lleven al menor desperdicio, a que se tenga el número menor de recetas, porque muchas veces cuando se tienen muchas recetas supone una cantidad de inventarios que se vencen y que generan desperdicios, o evaluar, que eso lo hacemos en ese paso con los chefs expertos en sostenibilidad, en poder mirar, bueno, si vos haces un jugo de piña, pues el centro de la piña, todo lo botás y eso es una cantidad grande de residuos, pero con eso se puede hacer esta preparación que también la puedes presentar como un cóctel de bienvenida o
otro uso, pero entonces reducir al máximo esos desperdicios y también de visualizar el tamaño de los platos y que la gente empiece a tomar conciencia de llevárselos para poder terminarlos en la casa y no que todos se vuelvan más y más residuos. Entonces se realiza toda esa asistencia técnica y luego se socializa con otros actores de la red, no para que haya una competencia entre el uno o el otro, porque se tiene esa confidencialidad, pero sí para poder permitir que los logros y las lecciones aprendidas y las mejores prácticas se puedan ir implementando y de esta forma poder ampliar la iniciativa a más municipios. Finalmente se realiza una verificación versus el diagnóstico con una escala que se tiene previamente analizada para llegar a qué porcentaje de sostenibilidad tiene ese restaurante y durante todo el proceso pues tener una buena comunicación. Hay muchos restaurantes que sin saberlo están haciendo muy buenas prácticas, pero que no las visualizan, o sea, porque no lo sabían. Entonces, por decir algo, ya están utilizando X desperdicio de una parte de las cebollas para hacer entonces un dip, o ya están haciendo, entregando los desperdicios a los bancos de alimentos, o ya están llevando los residuos finales a plantas de aprovechamiento, pero eso no lo están comunicando a los consumidores, que los consumidores finalmente sí están interesados en conocer dónde es que están yendo a comer. Y teníamos previsto una premiación, esta premiación iba a ser en España, o sea, ya este año y todo nos toca adaptarnos y no será en España, porque España ha adoptado todo este tema de gastronomía sostenible, que incluso tienen una asociación muy fuerte en este tema, para poder ver estas prácticas aprendidas y hacer una referenciación con los mejores restaurantes calificados. En este caso, pues se va a hacer virtual en caso de hacer esta implementación, porque sabemos que el sector está bastante aporreado, aunque este también es una oportunidad para cuando se abran las puertas poder ofrecer algo diferente. Hay algo que es muy importante y es que dentro de la iniciativa que tiene Cámara de Comercio del municipio de Medellín, de Territorio Verde y Sostenible, se tenían tres sectores que eran se tienen tres sectores de movilidad inteligente, Medellín, Ciudad de Industria Verde y Construcción Sostenible o Hábitat Sostenible, y en Industria Verde observamos que tenemos unos sectores económicos donde coincidimos en que este tema de alimentario, o sea, es completamente relevante para el tema de turismo, porque lo que va a venir ahora es que todos van a querer un turismo mucho más sostenible. En la industria, porque dentro de la industria vamos a ver todo lo que es empaques y envases que lo necesita el sector alimentario. Entonces acá va a jalonar muchísimo la industria, todas las tecnologías de información y comunicación, también porque hoy el sector gastronómico precisamente es el que más requiere de estas para poderse apalancar el tema de residuos y el tema de consumo de energía y de agua. En esa generación de residuos es importante tener en cuenta que los residuos de alimentos en el sector gastronómico representan un 72%, y de ese 72%, el mayor porcentaje es en la preparación de los residuos, y observamos que en las sobras de comida es un 28% y un 1% en los alimentos que se deterioran. Pero ahora con la pandemia, pues precisamente cuando los restaurantes están cerrados y que la única opción que se tiene es más el domicilio, este 28% de sobras se reduce porque finalmente en las casas lo consumen o lo guardan para el siguiente día. Entonces ahí hay una oportunidad de reducción. Esto es lo mismo que les decía, siempre en todos los restaurantes que prestan un servicio completo tienen más generación que los que tienen restaurantes que son de comida para llevar. Ahora, en los embalajes para la industria, pues viene algo que es bastante importante, y es que además de que el embalaje sea bonito, sea práctico, qué material usan, pues ahora también se requiere unos embalajes que estén a prueba de manipulaciones
para que la gente tenga un consumo más seguro y que vaya de la mano con la resolución 1407 de empaques y envases. La gente se está cansando de cocinar, entonces todos quieren entonces pedir a domicilio. Ahí hay una oportunidad, sin embargo, la cantidad de restaurantes es bastante grande, pero se tienen que buscar todas esas alianzas para que este sector pueda salir pronto. Hace poco veía una noticia en China que entonces adaptaron un restaurante todo robotizado para hacer la entrega de los menús. Entonces también empezar a pensar todas estas nuevas posibilidades, las mamparas para no tener contacto, esto es en Italia, y vemos cómo juega un papel importante todo lo que son las iniciativas de tecnologías de información y comunicación. Los McDonald's, por ejemplo, en otros países ya están poniendo las señales para que la gente pueda esperar sus pedidos o hacer los bonos para que la gente use el bono después, se lo lleve a la casa siempre el domicilio. Pienso que eso es una de las cosas pues, más importantes en este momento. Y los aspectos de comunicación que sean, que no dañen el negocio, sino que aprovechen el negocio. O sea, tenemos dos ejemplos de esto. Los beneficios entonces que tendría esta ruta sería generar esa visión de sostenibilidad en el sector gastronómico con enfoque de eficiencia de recursos, contribuir principalmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, mejorar la oferta, el turismo y el hábitat sostenible, aportando a la línea gastronómica para que todos tengan una experiencia más innovadora, apoyar la implementación del marco normativo, pues principalmente la ley de envases y empaques, de pérdidas y desperdicios de alimentos, todo lo que es de PGIRS que tiene que ver con aprovechamiento, e impulsar las herramientas para garantizar la eficiencia de la cadena de suministro, tener un inventario de establecimientos gastronómicos con buenas prácticas y promover el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos mediante procesos de compostaje. Antes, para los restaurantes era la alegría de verlos llenos, o sea, hoy la sugerencia es que nos reinventamos todos y entonces hay que seguir disfrutando de menús más sostenibles. Muchas gracias. Diana, te voy a leer aquí algunas preguntas. ¿Las hacemos ya o al final? Como quieran. O sea, Si quieres al final. Perfecto. Entonces, ¿Carlos está ahí o sigo yo para presentar a Slendy? Le vamos a dar paso a Slendy para que dé su presentación. Bueno. Slendy, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Slendy nos acompaña y nos va a contar acerca de lo que es el ala técnica del modelo de economía circular. Había tenido dificultades inicialmente para conectarse, pero veo que ya la superó. Bienvenida, Slendy, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí tenemos todos los tres, estamos usando este diagrama porque es el logo internacional de la economía circular. Diana les acabó de ilustrar el ala verde, que es el ala orgánica, y yo les voy a hablar del ala derecha, la color azul, que es el ala inorgánica. ¿Qué pasa con esto? En la ala izquierda tenemos el consumo de recursos renovables, ¿cierto? Los bosques, el agua, tenemos todo el tema alimenticio. Pero en la otra ala tenemos los que consumimos, los recursos no renovables. ¿Cuáles son estos? Las aguas subterráneas, el carbón, el petróleo, el gas natural y los minerales. De esto se alimenta nuestra industria para abastecer sus demandas de materias primas. ¿Qué pasa con esta ala? Esta ala es restaurativa. Cada recurso que tomamos de aquí no puede retornar al planeta porque son recursos no renovables. Significa que el planeta tarda mucho tiempo en producirlos y a una velocidad muchísimo más lenta que nuestra velocidad de consumo de los mismos.
Entonces, la economía circular en su esencia, básicamente nos está pidiendo que imitemos al planeta. El planeta es por sí solo un ejemplo perfecto de economía circular, de uso eficiente de recursos, de flujos perfectos de materiales, diseños perfectos de empaques. Entonces, iniciemos por ahí. Y en el ala inorgánica, entonces, ¿cuáles pasos nos propone que implementemos? El mantenimiento. Cuando le hacemos mantenimiento a un producto, a un bien, estamos permitiendo que se mantenga en uso. Puede requerir... Un segundo. Comparte tu presentación porque no la estamos viendo en la pantalla, creo. Ay, no, ¿cómo así? Yo no le he dado compartir, me disculpas. Se trabó. ¿Ahí la pueden ver? Eso. Por favor, me confirman si la ven. ¿La pueden ver? No, es todavía no. Vamos a hacer algo. Por favor, Laura, tú la vas compartiendo. Claro que sí, ya la pongo en pantalla. Porque estaba convencida que la permitía. Voy a hacer un intento más. ¿Ya? ¿Ahora sí la ven? Aquí la tiene Laura. Listo. Entonces ahora sí, les hablo de las alas. Entonces aquí tenemos el diagrama de economía circular. Perfecto, ahí sí se está viendo. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Listo, Laura. Entonces, por favor, me apoyas. Avancemos a la siguiente, que ya contamos los recursos renovables y no renovables. La siguiente, por favor. Qué pena, pero tuvimos un inconveniente aquí con la reproducción del archivo. Listo. Entonces, cuando hacemos mantenimiento, los productos siguen en uso. La otra opción es hacer un reuso, por ejemplo, comprar un carro de segunda. No necesitamos más recursos para que esto se pueda seguir reutilizando. La remanufactura, cuando un producto bien requiere una intervención, puede quedar como nuevo e incluso mantenerse en garantía. Y como última instancia está el reciclaje. Si ustedes miran, las secciones anteriores están más cerca del usuario, que está en el centro del diagrama, y el reciclaje está en la parte más lejana. Lo ideal es que retorne al fabricante, pero cuando ya reciclamos es porque ya no vamos a seguir usando ese bien y vamos a desagregarlo en sus componentes originales. Por favor, Laura. Entonces, bueno, aquí, ¿de qué se trata la economía circular? De mirar cómo hacemos. Se llama economía circular porque su sinónimo es recircular. Démosle muchas vueltas a cada cosa antes de considerarla residuo, antes de desperdiciarla. Y miremos nuestra industria cómo está ubicada con respecto a ese diagrama, ¿cierto? ¿Quiénes consumen los recursos renovables y los no renovables? Repito, estamos enfocados en los azules, en los no renovables, en los inorgánicos. Y hay algunos que incluso consumen en los dos recursos. Entonces, desde la economía circular, pasamos a la siguiente, por favor. Desde la economía circular vamos a ver cómo hacemos para ser más eficientes y menos agresivos. ¿Qué impactos ambientales tiene la industria? Pues aquí los estamos viendo claramente. Pero hay un fenómeno interesante que les quiero mostrar. En donde está el mundo, ese es el mapa mundial de la demanda y consumo de tierras raras. Resulta que aquí hay un fenómeno interesante. Las tierras raras son las que nos suministran las materias primas para producir aparatos electrónicos en un mundo que está súper sistematizado y cada vez va en aumento. Esa demanda de esos recursos es exponencial. Pero les repito, el planeta los produce a una velocidad muy lenta, puede tardar cientos o miles de años en producirlos. Entonces tenemos retos aquí para nosotros ver cómo mejoramos este desempeño. Miremos la siguiente, por favor. Y esto también, ¿qué repercusiones tiene? Tiene repercusiones en cambio climático. Carlos lo nombraba al inicio y yo lo tengo que volver a nombrar porque el cambio climático nos afecta en nuestros procesos productivos, pero también todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto en cambio climático y lo acentúa. ¿Quién se iba a imaginar que unas inundaciones en Tailandia impacten y le generen pérdidas económicas a países en otros lados del continente?
Se estima que para el año 2100 el cambio climático generará sobrecostos de 54 billones de dólares. Entonces, miren que no es solo como un concepto ambientalista, romántico, sino también impacta economía. Y pues, ¿qué lo produce? ¿Qué lo incentiva? Nuestro consumismo, la deforestación y las prácticas de economía lineal. Por favor, la siguiente. Entonces, Colombia tampoco es ajena al cambio climático. Ya perdimos 13 nevados, más otros impactos, miremos la siguiente, inundaciones, entonces debemos mirar qué podemos hacer. Si miramos las emisiones de gases de efecto invernadero, el 55% de las emisiones mundiales son del sector energético y el otro 45% de los productos. Entonces, bueno, con que empecemos a utilizar energías renovables y limpias, se mitiga el 55%, pero nosotros tenemos el poder de reducir ese 45% restante y esto va de la mano de la economía circular. Miremos la siguiente, por favor. Esto va muy de la mano. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una desvinculación del consumo de recursos naturales con el crecimiento económico. Esta gráfica que está ahí nos ilustra algo. Esa curva es el crecimiento del PIB, así como uno en una industria, en gerencia, prácticamente le miran su desempeño con respecto a la EBITDA, a los gobiernos es con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto. Históricamente, esa curva se traslapa, o sea, tiene el mismo comportamiento, son paralelas, el consumo de recursos, el crecimiento del PIB. Y lo que necesitamos para poder cumplir nuestras metas y poder hacer sostenible la economía e incluso tener alimentos es desvincularlas. Entonces, esas barras en verde es cómo vamos a desvincular ese sobreuso de recursos, lo que tenemos que hacer para cumplir las metas de cambio climático y esto lo vamos a hacer vía economía circular. Entonces, ¿qué retos tiene la industria para que esto sea posible? Primero, empezar a pensar en el ecodiseño. ¿Cómo hacemos que pensar desde que conseguimos el producto, qué va a pasar con mi producto cuando finalice su vida útil? Y esto lo resuelve el ecodiseño, usar las energías renovables, rediseñar el tema de los empaques. A veces hay productos que vienen sobreempacados y si analizamos no es necesario. Nuestro cliente puede que no le sea indiferente recibir tantas cosas empacadas, entonces no lo necesitamos y de paso generamos ahorros. Empezar a analizar en nuestro diseño de producto con qué materiales los diseñamos. Podemos sustituir alguno, podemos hacer que este producto sea biodegradable, reciclable, compostable. ¿Cómo hacemos para reducir o incluso eliminar residuos, que sería el escenario ideal? Hay un apoyo muy grande en la transformación digital que también nos permitiría tener transparencia en la información, entonces facilita este proceso y que en nuestros diseños industriales tengamos los planes post-consumo. Gran parte del conflicto que hay para que seamos más circulares es que no hay planes post-consumo. No existen o los que existen son insuficientes. Por favor, sí, Laura. Entonces, ¿cómo vamos a migrar de la economía lineal a la economía circular? Primer paso, el más importante de todos, hay que atreverse a pensar diferente, rediseñar nuestros productos. No tenemos que cambiar la industria inmediatamente, pero empecemos, rediseñemos uno, analicemos, generemos un producto sostenible, cambiemos hábitos de producción. Obviamente, si vamos a generar productos sostenibles, debemos analizar nuestros procesos. Y esto nos puede llevar incluso a repensar el modelo de negocio. Lo que vemos como retos o como amenazas en realidad se puede transformar en oportunidades, porque el cliente sí valora los productos sostenibles y ya lo vamos a ver en la siguiente. Miren que gigantes de la economía ya migraron y esto es un mensaje muy poderoso. Ya Renault tiene vehículos con una carcasa con un 40% reciclada. Además de que son ambientalmente sostenibles estos productos, son un éxito en el mercado. Esos tenis de ahí reciclados han sido un hit, la gente está encantada con esos productos. Entonces miren que ser lineal, ser circular, es viable. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué oportunidades podemos ver aquí en este proceso de migración? Primero, volver los productos un servicio. ¿Qué tal si yo no compro un carro, sino que existiera un modelo en el cual yo lo alquilo, lo entrego? ¿Qué tal si yo no compro la lavadora, sino me la alquilan? Entonces, cada vez que se daña, llamo a un call center y cuando quiera cambiar de modelo me la reemplazan y yo me desentiendo de toda la operación.
ya existen y funcionan. Esto le puede mejorar la experiencia al usuario, introducir nuevos productos. Lo más valioso también es que se prolonga la vida útil de los productos. Debemos ir en contra de la obsolescencia programada, porque pues es una estrategia, no voy a hacer que mi producto entre en obsolescencia para que la gente tenga que recomprar, hacer más. ¿Qué tal si vamos es al revés y le generamos valor agregado y de paso fidelizamos a los clientes? Podemos generar economías de uso compartido, desarrollar nuevos modelos de negocio que incluso le pueden generar ahorros a las empresas, pero también a los consumidores finales. Ahora, entonces en la industria de la construcción, ¿cómo vamos de cara a este tema? Primero, pues tenemos un sector que representa el 3% del Producto Interno Bruto, es muy relevante. Es un generador de empleo, pero es un gran consumidor de materiales, nos lo dice Naciones Unidas, y ese es el consumo a nivel mundial. Y lo mismo Naciones Unidas nos cuenta que representa el 28% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y además, a nivel mundial, representa el 40% de los residuos sólidos urbanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la construcción? No vamos a dejar de construir, pero sí podemos ayudar a que el sector comprenda que podemos hacer mejores prácticas. En la siguiente vamos a empezar a mirar cómo. Primero, empezar a planificar desde el diseño. Es preferible romper planos que romper muros. Entre más claro y mejor especificado esté el diseño, menos desperdicios en obra. Hay herramientas digitales muy poderosas como BIM y Lean que han demostrado una reducción grandísima en el consumo de materiales. Luego, los constructores están ahorrando dinero. De paso, eliminamos residuos desde el diseño. No solo es que se desperdicia el material, sino que todos los desperdicios que se generen en obra pues van a tener un costo de traslado y disposición final. Los posttensados, por ejemplo, reducen el consumo de materiales. Elegir materiales tóxicos y reciclables. Hay materiales de construcción que finalizan su vida útil y se transforman en un residuo peligroso, que de hecho es el más costoso de gestionar. Hay cielos rasos que terminan, tienen que ser peligrosos. En cambio, si se piensan desde el diseño, evitamos esto. Usar materiales reciclados e incluso se ha demostrado que cuando realizan diseños modulares y flexibles se prolonga la vida útil de las edificaciones. Y desde la obra, ¿cómo también podemos mitigar esto? Entonces, desde la obra también podemos, Laura, por favor, utilizar materiales con contenido reciclado. Si tuvimos que hacer demoliciones, hagamos demoliciones selectivas. Preferir los materiales locales. Si traigo la ventanería desde China porque me sale más barata, sí, pero las emisiones de CO2 de ese traslado, estamos desplazando la mano de obra local. Hay unos costos ocultos que a veces no se analizan y es importante aumentar las tasas de reciclaje. Utilizar los materiales reciclados, por ejemplo, cuando se utilizan agregados con contenido reciclado o totalmente reciclados, las emisiones de gases se reducen en el orden del 40 al 70%. Esa foto que está ahí es de los agregados que se producen en Fonesto. Y miren que el aspecto es prácticamente igual que el de un agregado natural. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa también? La transparencia en la información. A veces usamos más y no nos preguntamos desde dónde viene. Entonces, no es que yo se lo compro porque este señor es más barato. Miremos. Este closet, por ejemplo, la lámina de dónde viene, los herrajes. Entonces, miren esa huella de carbono, todo el traslado que estamos haciendo por no usar productos locales. Siguiente, por favor. Entonces, en la economía circular, lo que hacemos es precisamente analizar esto y considerar cómo se mitiga el impacto. Hay oportunidades y hay modelos de negocio. Por ejemplo, con Escombros fue una empresa que nació como una oportunidad para precisamente resolver la economía circular en la construcción, productos con contenido 100% reciclado y que se reintegran en la misma cadena. Entonces vean que si es factible, no cuesta más, entonces ¿por qué no lo hacemos? Miren, solo con hacer una buena separación de residuos en obra, aumentamos la capacidad de reciclar estos residuos. Al hacerlo, reducimos la tarifa de aseo y vamos a tener ahorros en fletes. Entonces son cosas fáciles, es el poder de lo simple y el impacto ambiental es bastante grande. Cuando hacemos uso eficiente de materiales en obra, pues también estamos ahorrando dinero porque tenemos que comprar
menos. Por favor, la siguiente. Laura, por favor. Entonces vamos a migrar de la economía lineal a la economía circular. ¿Cómo vamos a hacer esto? El anterior, por favor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Miren el ciclo, en el anterior estábamos viendo el ciclo de los materiales para la construcción. La práctica típica está en azul. Hacemos una explotación de materiales, construimos nuestra obra, durante la operación también genera una demanda de recursos y de energía, y después hacemos demoliciones o remodelaciones cuando finalizan su vida útil, y esto va a disposición final. Si lo miran ahí, no hay un cierre de ciclo, por eso es una economía lineal. Consumimos unos recursos, generamos un residuo, pero como solo tenemos un planeta, esto no es viable ni sostenible en el tiempo. Y entre todos esos pasos hay unas emisiones de CO2. Eso es el famoso business as usual en el sector de la construcción. Pero si hacemos economía circular, ¿qué pasa? Si utilizamos, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de los agregados reciclados. Si utilizamos agregados reciclados, ahí sí hay un cierre de ciclo porque se reintegran los materiales en la cadena. Ahora sí, por favor, miremos la siguiente. Entonces, eso es la economía circular. ¿Cómo reducimos el consumo de recursos naturales? ¿Cómo reducimos la generación de residuos? ¿Cómo repensamos el tema de nuestros materiales? Y aquí hay otra oportunidad de negocios verdes. Las llantas son un residuo, finalizan su vida útil, son un residuo súper problemático, súper contaminante, pero además va en aumento porque el parque automotriz mundial va en aumento. Entonces, a través del postconsumo de llantas, estamos trayendo el residuo de un sector diferente, que es el automotriz, y lo estamos trayendo al sector construcción. Esas llantas, ¿en qué se transforman actualmente? En Ecogroup, una empresa antioqueña. Se utilizan para producir un combustible sustituto del carbón, que además tiene un poder calorífico más alto. Materiales de construcción para canchas sintéticas y se usan en asfaltos modificados. Miren que es sostenible y que es verde, pero además tiene un mejor desempeño. Un asfalto modificado tiene mejor comportamiento a los ciclos de deformación, tiene una vida útil más alta y pues obviamente una huella de carbono más baja. Entonces miren que sí es viable. Y otra cosa interesante, no cuesta más esta materia prima. Miremos por favor la siguiente. En la construcción, además de estos criterios que hemos dicho, hay unas oportunidades al migrar a la economía circular. Eso, acceso a la financiación verde ya existe, ya hay beneficios bancarios para esto, podemos reducir costos, se van a generar nuevos oficios también. Por favor, la siguiente. Entonces, al principio da susto, pero es viable. Si tenemos una edificación existente, podemos hacer un retrofit. Por ejemplo, esta foto es de Megamall en Bucaramanga, pasó de ser un edificio convencional a un edificio sostenible, generando muchos ahorros representativos en los costos de operación. Readaptar espacios, resulta que hay áreas de oficinas subutilizadas, en Europa muchísimo, pero también a nivel mundial. ¿Qué pasa si este espacio que tengo subutilizado lo transformo en un coworking? Y encima de todo estoy generando ingresos y estoy aumentando el uso de la edificación. O podemos dar usos a edificaciones que están en desuso, que fue lo que pasó en el mercado del Río Medellín, ejemplo altamente exitoso y con una excelente acogida en el mercado. La siguiente, por favor. Con esto finalizamos, con estos ecotips, y si quieren los dejamos mientras atendemos las preguntas que tengan aquí en la charla. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Lenny, por tu presentación. Acá vamos a dejar entonces los ecotips mientras dirigimos las preguntas. Esta pregunta va para Diana. Nos preguntan, ¿la combustión de residuos industriales qué problemática tendría con nuevos contaminantes? Bueno, la combustión como tal, pues siempre se tiene que analizar cómo se va a hacer para que cumpla con esos límites permitidos de contaminantes. Para el caso específico de residuos de gastronomía, que era la charla que estaba dando, entonces debemos de tener en cuenta que no es lo mismo hacer una combustión de residuos orgánicos que hacer una combustión de residuos con alto poder calorífico.
Entonces, ahí es donde se tienen que tener las diferencias para que esa parte si llegue a ser sostenible económicamente. Hay muchísimo bibliografía e implementación de proyectos de incineración o de combustión de residuos sólidos urbanos. Entonces, en ese caso específico se tiene que tener en cuenta es qué porcentaje de fracción orgánica se tiene, porque en países más industrializados esa fracción orgánica es menor. Entonces, voy a poner el ejemplo de Alemania, que tiene un porcentaje del 27% de fracción orgánica, mientras que en el caso de Colombia nosotros tenemos, dependiendo de las ciudades, entre un 45 a un 70% de fracción orgánica. Entonces ahí los costos siempre van a ser mucho más altos cuando estamos con una humedad alta, que sería la que tienen los residuos. Independiente de cualquier tema de combustión, pues lo que sí se sugiere es que sí sea con aprovechamiento energético. Ok, Diana, muchísimas gracias por esta respuesta. Ahora tengo una respuesta que la podría responder Slendy o Carlos Mario, por favor. Sería: la generación de CO2 en la producción de cemento es muy importante, tanto por el uso del combustible en los hornos como en la descomposición de la materia prima carbonato de calcio. ¿Está tipificada así de específica esta generación? ¿A cuánto corresponde en el aporte global estas emisiones? No sé si Erlendi quiera dar una respuesta o quieres que yo lo haga. Adelante. Pues si quieres respondamos ambos. Es una muy buena pregunta. Yo empiezo y si quieres tú me la complementas. El cemento es uno de los principales responsables de las emisiones de CO2 de la construcción. Es totalmente cierto. Después de que se construye el edificio, sigue liberando CO2. Entonces, hay un reto grandísimo para la industria cementera, trabajar esa reducción de emisiones. Han hecho algunos avances. Eso requiere pues unos procesos tecnológicos importantes. Pero también la producción del cemento genera muchas emisiones de CO2 porque requiere temperaturas altísimas. Por eso les gusta mucho la combustión de las llantas, del combustible derivado de llantas. Eso se hace, pero se necesita unos hornos especiales con una tecnología especial para que las emisiones de esa combustión se mitiguen y se traten. Entonces, no es que vayan directamente a la atmósfera. De hecho, cuando en una marcha alguien quema una llanta, se está envenenando automáticamente. Son gases pesadísimos que producen cáncer. Entonces, se permite, pero se necesita, de hecho, unos permisos ambientales y se necesitan unos sistemas para tratar esas emisiones. Si quieres, me complementas, Carlos, por favor. Bueno, la pregunta es una pregunta, digamos, muy retadora en el sentido de que efectivamente el cemento, el concreto, básicamente la producción del cemento, como lo establece quien hace la pregunta, implica una reacción química exotérmica que genera calor y emisiones de CO2. Es decir, casi que podríamos decir, la producción de una tonelada de cemento genera una tonelada de CO2 de emisión. Por eso decimos y preferimos utilizar este lenguaje de que la economía circular plantea retos para la industria. Este es uno. Estamos hablando de uno de los materiales más comúnmente usados por la humanidad en cubrir una de sus principales necesidades, como es la vivienda. Entonces el reto no es pequeño porque por un lado tenemos el reto de hacerlo en forma muy eficiente, pero al mismo tiempo somos conscientes de que genera emisiones de CO2. Es algo así como el uso de los combustibles de origen fósil. No puedo dejarlos y abandonarlos de un día para otro porque el mundo se mueve con esto. Digamos que ahí es donde está el reto, hay que hacer la transición. Lo mismo acá en la economía circular, hay que hacer unos procesos de transición. Pero agrego algo. Frente al tema de las emisiones y de los residuos, porque no solamente son emisiones, también hay residuos. Digamos que hay un estudio que se le hizo al Departamento Nacional de Planeación por parte de una firma que se llama Tecnalia, y en ese estudio hace una priorización de cuáles son los materiales estratégicos que mayores residuos están generando, y hay digamos, un primer renglón que lo ocupa todo lo que tiene que ver con la biomasa generada en la agroindustria
y los desechos en la industria y en las cadenas de producción de alimentos. Ahí hay un volumen importante, son cerca de 22 millones de toneladas al año. Luego está el sector de la construcción con el tema del cemento y los concretos. Los residuos de construcción están en torno a los 17 millones y hay otras industrias como los polímeros, el tema de los metales, el tema de los textiles, pero en esencia lo que está haciendo es estableciendo retos a las industrias que tienen relación con esos materiales. Ojo, no hago mención a empresas, hago mención a temas que han sido priorizados con base en un estudio, con una metodología, así de claro. Entonces, ahí es donde están los retos. ¿Y cuál es el primer reto? El primer reto es, revise los volúmenes que se están generando como residuos, y eso forma parte de un concepto que se llama el tema de la sumas y entradas de materiales. Es decir, eso tiene un nombre en biología. ¿Cuánto material le está entrando? ¿Cuánta producción está sacando? ¿Y cuántos residuos está generando? Y eso quiere decir de que estas cadenas industriales, el primer paso que tienen que abordar es revisar esos volúmenes de residuos, y el primer reto va a ser la mayor eficiencia en el uso de esos recursos. Y ese es un primer, yo diría que más o menos esa es la respuesta que puedo dar. Clarísimamente aquí establece unos retos para muchas industrias en ser muy eficientes en la reducción de residuos y muy eficientes en la reducción de emisiones de CO2. Laura, adelante con las siguientes preguntas, por favor. Ok, muchas gracias, Carlos. Y es Lendy. La siguiente pregunta es, ¿la energía solar es una estrategia verde adecuada? Pero ¿qué tan difundida y legislada la tenemos en Colombia? Se incentiva. Hay marco regulatorio, hay beneficios tributarios. Habían muchas barreras que se han venido detectando y han venido tomando las correcciones para que se fomente el uso de energía solar. Incluso las empresas de generación de energía, los grandes del mercado, están también desarrollando proyectos para aumentar este consumo. Escuchaba en un webinar al CEO de Celsia, y están detectando fenómenos. Miren el poder del usuario. Como la gente está en Colombia muy reacia, muy en contra de las hidroeléctricas, los generadores de energía están teniendo que fortalecer sus estrategias para migrar a energías renovables por una decisión de compra, porque la gente no quiere, por un tema social. Entonces, sí, y sí está la regulación. Perfecto. Digamos que un poco relacionada con esta, no sé si Diana nos puede ayudar o alguno de ustedes. El transporte juega un papel muy importante en el despacho a domicilio. ¿Qué incentivos hay para la transformación del transporte a electricidad? Bueno, es interesante la pregunta en el tema de que cuando se va a seleccionar un proveedor para el tema de domicilios, en todo ese tema de escalas de calificación al proveedor, pues va a ser más interesante el que pueda ofrecer un servicio que sea de transporte con electricidad. Ahora bien, la pregunta de los incentivos para hacer esa transformación, esa no la sé responder. Esa se la paso a Carlos, de pronto si él conoce algún incentivo para esa transformación del transporte al servicio eléctrico. Muy bien. Adelante. Bueno, frente a esta pregunta de la logística y el tipo de combustible usado para darle soporte a lo que es la entrega de alimentos, digamos que hay como dos preguntas en una, hasta donde yo logro entender. Hay que desarrollar oferta de servicios logísticos para hacer la entrega de estos alimentos, pero también está pensando en el tema de combustibles limpios, que pueden ser o energía eléctrica o pueden ser otros, ¿de acuerdo? Muy bien. El punto es que dentro de un concepto tan amplio como es el de economía circular, hay muchas aproximaciones posibles. El tema del uso de combustibles
limpios, es decir, todos aquellos que son distintos a combustibles con origen fósil, requeriría de otro, si no de varios, foros similares a este, con expertos en ese tema. En cuanto a la regulación, en torno a la regulación, específicamente de economía circular, y estaba pensando referirme a esto al final del foro, pero dada la pregunta creo que es conveniente. Digamos que cuando uno aborda el tema de la economía circular, y es más o menos como el propósito de este foro, era mostrar de que aquí hay una gran diversidad de retos. El primer reto es un reto país. El país tiene que revisar y modernizar la regulación. Eso no ha sucedido todavía, está sucediendo. Hay iniciativas, hay senadores, hay parlamentarios que están impulsando en este momento iniciativas que vayan en la dirección de promover y facilitar la economía circular. Pero esas regulaciones tienen muchas aproximaciones posibles. Esas regulaciones van a tener que ver con campos normativos, con temas de estándares, con uso de tecnología, un tema tan importante como el tema de los incentivos, pero si hay incentivos, también van a haber, digamos, prohibiciones o van a haber retos a cumplir por la industria. Por ejemplo, el reto que está cantado, de acuerdo al estudio que le entregó Tecnalia a Planeación Nacional, es que para las industrias hay un reto en la reducción de la emisión de los residuos. Y eso va a implicar que las industrias revisen hacia adentro su cadena de valor para poderlos ser más eficientes. El tema de la regulación es un tema que está avanzando, no está resuelto. Eso es un tema que toma una agenda de varios años. Hay otro reto que es la generación de cultura. Uno no puede mirar solamente esto del lado de la producción de la industria, hay que mirarlo desde el lado de la demanda. Y Carlos Fernando, que nos acompañó hoy, él ha venido impulsando un concepto que se llama demandas calificadas. Entonces, por ejemplo, con el tema de la vivienda, ¿qué tan educado podría estar el mercado para yo hacerle oferta de vivienda construida con materiales distintos al concreto y al cemento? Esa es más o menos la pregunta, donde yo le haga una oferta al mercado de viviendas construidas en madera o en metal o en otros materiales que tengan una menor emisión de CO2 y un menor consumo de recursos naturales, que sean más circulares, que sean más sostenibles. Entonces, el mensaje claro es, hay que trabajar en los dos lados de la ecuación, tanto de la oferta como de la demanda, y esa demanda requiere ser calificada. Este tipo de foros que nosotros realizamos van en la dirección de ir generando una cultura, de plantear unas reflexiones. La inmensa mayoría de las tareas en torno al tema de la regulación, de la generación de cultura. Voy a plantear una en la cual yo diría que las universidades van a tener un rol preponderante. Es el tema de uso de tecnologías, el modelo de economía circular. Y aquí estamos hablando de tecnologías digitales, tecnologías biológicas, tecnologías físicas. Hay que empezar a mirar esos modelos de tecnología para incorporarlos en los modelos de negocio. Modelos de negocio es el otro reto. Hay que explorar nuevos modelos de negocio. Lo que nosotros tenemos acá en este foro son 3 empresarios emprendedores con mucha experiencia en 3 modelos de negocio totalmente distintos basados en conceptos de economía circular. Estos son los mensajes que queremos mandar. Adelante, Laura. Muchas gracias, Carlos. Acá tengo 2 preguntas adicionales y es, ¿se sabe actualmente qué porcentaje de RCD se está aprovechando en la industria y cuál se dispone en vertederos? Bueno, a nivel mundial, les comentaba, ¿cierto? El 40% de los residuos sólidos vienen de la construcción. En Colombia está la resolución 472 de 2017 que exige que los constructores tienen que cumplir una meta de aprovechamiento. ¿Qué es la meta de aprovechamiento? El uso de materiales con contenido reciclado en su construcción. Este año estamos en el 6%, luego como mínimo todos deberían estar utilizando un 6% del peso total de los materiales. Por poner una cifra, los materiales del edificio son 10.000 toneladas. Bueno, entonces 600 toneladas de material reciclado deben estar contenidas en esa construcción. Se le reporta a la autoridad ambiental. No se tiene certeza de cómo va ese cumplimiento a nivel nacional, porque las autoridades ambientales tienen baja capacidad de seguimiento y control. Somos muy buenos
en producir normas en Colombia, somos más lentos y más ineficientes en el seguimiento y control, o no tienen las suficientes herramientas. Entonces, ese sería el porcentaje, pero puede ser mucho más alto. Por ejemplo, con estos agregados en la infraestructura, tuvimos vías que tuvieron muy por encima esa meta de aprovechamiento. Y de paso respondo otra que alguien preguntaba de la ética del material y cómo responder la seguridad. Por ejemplo, tuvieron un mejor desempeño que incluso el agregado natural. Tiene menos plasticidad, entonces en época de lluvia el material drena el agua, no la retiene. Eso es la plasticidad, la capacidad de retener el agua. Entonces se comportó incluso mejor. En uno de los proyectos que consumieron nuestros agregados, la interventoría la hacía directamente el INVÍAS, el Instituto Nacional de Vías. Excelente comportamiento mecánico, excelente desempeño, pero ¿de qué depende? De a quién le están comprando su material. En el caso de Conescombros, porque pues hicimos un proceso muy riguroso, muy serio de desarrollo de producto, de laboratorio, de análisis. Entonces, no solo es que eso está reciclado, pues uno tiene derecho a pedir los ensayos de laboratorio y que le demuestren, fue la forma como rompimos la barrera cultural. ¿Cómo hacemos para que sustituir el producto natural que cumpla las mismas especificaciones técnicas? Entonces, si cumple las mismas especificaciones técnicas, la gente puede estar tranquila que está seguro para su uso en construcción porque estamos hablando de vidas humanas. Vale, gracias Eslendi. Acá tengo otra pregunta con respecto al ciclo de vida de los agregados de construcción y demolición. Dice, ¿qué inputs y emisiones se deben tener en cuenta considerando los agregados como productos y considerando como límites del sistema de estudio de la cuna a la puerta? A ver, ese sistema cradle to cradle, los agregados para la construcción tienen unas huellas bastante representativas, ¿cierto? Estamos haciendo extracción de suelo, que es un recurso no renovable. Hay emisiones de CO2 asociadas a la explotación. A la explotación de estos agregados. Hay emisiones asociadas al transporte interno de estos agregados dentro de cada mina para que lleguen al proceso productivo. Dentro de los procesos productivos hay emisiones asociadas, pues consumo de energía, además para la trituración de estos agregados, para todos los procesos de separación y cribado. Hay alta huella hídrica porque requieren procesos de lavado. Hay emisiones asociadas al transporte para que estos agregados lleguen a la obra o para que lleguen a la planta de concretos. Aquí en cada uno de estos pasos se va generando estas emisiones y pues ese es el desempeño. Entonces, y retomando que cada agregado que llegue a un proyecto es un recurso natural no renovable. Entonces, hay que hacer un uso eficiente, usar solo lo que se necesita, y si podemos tener una alternativa al agregado natural, vale la pena que sea considerada, porque si además de eso no cuesta más. Entonces, si yo construyo un edificio sostenible y tengo materiales reciclados, puede en el conjunto puede tener un metro cuadrado ligeramente más costoso que el edificio convencional. Pero incluso así, la gente está dispuesta a pagarlo. Y si no, no se venderían viviendas de productos sostenibles, y si se han vendido, y si son exitosas. Entonces, a veces, la barrera a veces es cultural y es mental. Y es importante que el usuario conozca el poder que tiene la economía. El poder no lo tienen las industrias, el poder lo tiene el consumidor, porque la industria quiere suplir una necesidad de su consumidor. Bueno, muchas gracias, Eslendi. Acá tengo, Eslendi y los demás, acá tengo otras dos preguntitas, creo que ya serían las últimas. Dice, ¿hay ensayos con pasivos ambientales? No sé, Carlos, si tú conozcas del tema. Repíteme la pregunta, Laura, por favor. Vale, la pregunta es, ¿hay ensayos con pasivos ambientales? No sabría responder completamente esa pregunta, no sabría decir si sí o no, y digamos, como lo dije al principio, en un tema de economía circular hay muchas posibles soluciones, que de estos
específicos en cada tema. Hay un tema que tiene que ver con el tema de la regulación, hay temas que tienen que ver con el tema de uso de energías renovables, hay muchas posibles aproximaciones y por eso decía yo que vamos a seguir realizando foros con esta temática con distintas aproximaciones. Por lo pronto, no te sabría dar una explicación concreta sobre el tema. Perfecto, Carlos. Hay una última pregunta y dice, ¿cómo es el panorama de los materiales compuestos en la industria de la construcción como respuesta a la mitigación de emisiones? Pues en la industria de la construcción el panorama es aún business as usual. En materiales compuestos hay grandes oportunidades, pero pues se requiere hacer un cambio en procesos productivos, en diseños de producto para poder mitigar. Voy a citar un ejemplo, el drywall. El drywall puede ser reciclable, pero como está concebido actualmente, es muy complicado hacer ese proceso de separación del papel del yeso. Si se inventaran un drywall ecológico, eso sería un éxito y un hit en el mercado, a la gente le encantaría, porque pues es un material liviano que tiene otras ventajas. Pero en el diseño actual, y pues lo digo porque estoy haciendo experimentos a ver cómo hacía uno para recuperar el yeso contenido ahí. Es poquito complicado, entonces ese tema se podrían abordar más bien desde los planes postconsumo, en los fabricantes, que el fabricante diga, si él se toma la molestia de pensar qué va a pasar con mi lámina cuando finalice su vida útil, que quiero que sea reciclable, biodegradable o compostable o algo así, entonces ya llega al mercado un material compuesto, pero de fácil disposición o manejo cuando finaliza su vida útil. Perfecto, muchas gracias, Eslendi, muchas gracias, Diana y Carlos. Yo doy paso entonces a Carlos Mari para concluir con la tertulia del día de hoy. Muy bien, gracias Laura. A todos, mil gracias por habernos acompañado en esta tertulia el día de hoy. Como pudieron ver, en esencia, lo que tratamos fue de cubrir a modo general un campo específico que tiene que ver con el tema biológico y el ala técnica, pero hay muchas aproximaciones muy especializadas en estos temas que requerirían de nuevos foros, nuevas tertulias. Nuevamente, mil gracias por habernos acompañado, a nuestros expositores, a Diana, a Eslendi, a Carlos Fernando, que ya tuvo que abandonarnos. Mil gracias y nos vamos con la promesa de que vamos a realizar más de estos foros, de estas tertulias, con temáticas más especializadas y específicas para poder dar respuesta a un montón de inquietudes. Particularmente esa última pregunta, Laura, que se estaba haciendo en torno al tema de los materiales compuestos. Yo podría decir, el concreto es un material compuesto. Un tablero de partículas es un material compuesto. Son fibras de madera en una matriz de resinas prensado con calor. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decíamos al principio, aquí se establecen una serie de retos para las industrias. Revisen en su cadena de valor la forma de reducir, uno, el consumo de recursos, dos, digamos, los residuos que genera, y tres, las emisiones. Ese es el primer principio. Cuando se abordan esos retos, la reducción de los residuos, la reducción de emisiones en su cadena de valor, lo que está haciendo es que usted se está volviendo más productivo, está volviendo más eficiente. Ese es el primer principio de un modelo de economía circular. Sea más eficiente en toda su cadena de valor. Yo pensaría que aquí hay unas grandes temáticas para abordar nuevas tertulias, nuevos foros. Nuevamente, mil gracias a todos y solamente me despido hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.